Saludos mis queridos hermanos y hermanas donde quiera que nos escuchen. Es un fraternal saludo de parte de la Iglesia Luterana Príncipe de Paz. Hoy es el segundo domingo de la época de Epifanía, 17 de enero del año 2021 que acaba de comenzar, y seguimos orando y pidiéndole a Dios que este año sea un año de victoria y un año de crecimiento espiritual, como vengo subrayando en mis mensajes. Vamos a dar inicio a este culto de adoración con el cántico de apertura que se titula Si tú puedes, cántalo. Vamos a invocar la presencia de nuestro Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con una exhortación para la confesión. Pueblo del Señor, la época de Epifanía sirve para recordarnos que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo para bendecir a todos los pueblos y razas. Su mensaje para todos es que nos arrepintamos de nuestros pecados y le busquemos por medio de la fe, para así vivir una vida santa y agradable ante sus ojos. Les invito a que se examinen delante de Dios en este momento de silencio. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestros prójimos utilizando la oración que aparece a continuación. Digamos todos juntos: Padre Santo, tú enviaste a tu Hijo como la luz del mundo que ilumina mi camino. Pero su luz también me hace ver mi maldad y mis muchas ofensas contra ti y contra mi prójimo. He hecho el mal que tú prohíbes y he dejado de hacer el bien que tú demandas. Perdóname por estas y otras ofensas que ocultan tu luz celestial y por amor de tu Hijo Jesucristo, restáurame a una plena comunión contigo.
ten piedad de mí, pobre pecador. Oigamos las palabras de absolución de parte de nuestro Dios. Pueblo de Dios, la misericordia del Señor se renueva cada día y Él entiende nuestra condición pecaminosa. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y así darnos perdón de nuestros pecados. De esa manera Dios nos restaura a una vida espiritual llena de la fe en Jesucristo. Les anuncio el perdón completo de todos sus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar ese tiempo de adoración con las lecturas bíblicas y en primer lugar escucharemos la lectura del Antiguo Testamento. La lectura del Antiguo Testamento la encontramos en Génesis capítulo 28, versículos 10 al 22. Jacob salió de Betesda y se fue a Harán. Al llegar a cierto lugar, se quedó allí a pasar la noche porque el sol ya se había puesto. Tomó una de las piedras de aquel lugar y la puso como una cabecera, y ahí se acostó para dormir. Entonces tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban de ella. En lo alto de la escalera veía al Señor que le decía: Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia le daré la tierra desde ahora donde estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: Realmente el Señor está en este lugar y no lo sabía. Sintió miedo y dijo: ¡Qué terrible es este lugar! No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta del cielo. Por la mañana, Jacob se levantó y tomó la piedra que había puesto de cabecera. La levantó como un pilar y sobre ella derramó aceite. A este lugar le puso por nombre Betel, aunque el primer nombre de esa ciudad era Luz. Allí Jacob hizo este voto: Si Dios me acompaña y me protege en este viaje que ahora hago, y me da pan para comer y ropa para vestirme, y me hace volver en paz a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Esta piedra que he levantado como pilar será casa de Dios, y de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Esto es palabra de Dios. La lectura del Evangelio la encontramos en San Juan capítulo 1, versículos 43 al 51. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: Sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: Ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿Y de dónde me conoces? Jesús le respondió: Te vi antes de que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera. Natanael le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió: ¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores estás por ver. También le dijo: de cierto les digo,
que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo de Dios. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. Vamos a tener nuestra meditación en la palabra de Dios y como dije al principio de año, voy a estar enfatizando a lo largo de este primer semestre el tema del crecimiento en la vida cristiana. Y el tema específico para hoy tiene que ver oyendo el llamado de Cristo. El tema general, como dije, es crecer, crecimiento en todo, en toda área de la vida. Pero específicamente hoy quiero ver cómo podemos crecer en la vida cristiana cuando escuchamos y atendemos el llamamiento de nuestro Señor. Y voy a estar utilizando esta lectura que acabamos de hacer del Santo Evangelio según San Juan. Y eso de escuchar el llamado, quiero comenzarlo diciendo de que Dios quiere ser conocido. Si hay algo que encontramos en las Sagradas Escrituras es que Dios se revela, se da a conocer. Él quiere acercarse a nosotros y lo podemos ver en el huerto del Edén, en esa lectura donde dice que Dios se paseaba en el huerto del Edén y hablaba con Adán. Así que vemos que Dios tiene el indicio de que quiere comunicarse con nosotros, y parte de esta comunicación tiene que ver diferentes formas en que Dios se comunica. Por ejemplo, algunas historias que leemos en la Biblia, encontramos de que Dios dirige a su pueblo cuando caminaba por 40 años en el desierto. Imagínense esta gran multitud de israelitas caminando y dando vueltas por el desierto. ¿Qué guía, qué orientación iban a tener? Pues Dios mismo los guiaba. La Biblia dice, por ejemplo, también que Dios se manifestaba en una columna de fuego, También aparece en una columna, en una nube que flotaba alrededor del campamento. Lo cierto del caso es que Dios acompaña a su pueblo. No solamente lo hace en una columna de fuego, sino también que Dios manda al pueblo a edificar una casa, un tabernáculo, y parte del propósito del tabernáculo es que Dios habitaba en medio de su pueblo. De hecho, tanto en el tabernáculo como en el templo, que tenía diferentes secciones y áreas, se llaman los atrios, la tienda del encuentro. Dentro de la tienda del encuentro habían diferentes ornamentos y muebles, pero al final había un lugar llamado el lugar santísimo, y Dios moraba allí. Él estaba presente en ese lugar, y eso nos indica de que Dios en verdad quiere acercarse a nosotros. Y la lectura que hicimos del Antiguo Testamento sobre Jacob habla de cómo Dios desciende a Jacob. Jacob es un personaje interesante en la Biblia porque era un engañador, era un mentiroso, era un aprovechado, le quitó la primogenitura a su hermano, lo engañó varias veces, engañó a su padre, y lo cierto del caso es que tuvo que huir porque su hermano Esaú lo quería matar. La historia bíblica que acabamos de leer es el regreso de Esaú de la tierra de Harán para llegar a la tierra de Israel, donde vivían sus parientes, y él tenía miedo de encontrarse con su hermano Jacob otra vez. ¿Y qué sucede? Bueno, lo que sucede es que tiene un sueño, porque dice que tomó una piedra, se recostó allí y dice que soñó que había una escalera que subía hasta el cielo y que de ella bajaban y subían seres celestiales. Obviamente ese es un relato metafórico, por ponerlo de alguna manera, que simboliza algo, y lo que quiere enseñar es que Dios quiere comunicarse con Jacob, a quien le va a cambiar el nombre a Israel. La palabra Jacob, el nombre de ese individuo, significa engañador. A ver, ¿cuántos de ustedes les gustaría llamarse engañador? Obviamente a ninguno de nosotros, pero ese era el nombre de Jacob. Jacob significa el que engaña, y en ese encuentro Dios le va a cambiar el nombre por Israel, y ese llegó a ser el nombre de ese individuo porque Jacob o Israel era uno de los patriarcas de las 12 tribus que originaron al pueblo de Israel.
lo cierto del caso es que lo menciono porque el Evangelio de según San Juan va a ser una alusión a esta comunicación entre el cielo y la tierra mediante una escalera. Así que va a ser un detalle interesante en lo que viene. En todo caso, lo que vemos es que Dios toma la iniciativa. Dios es el que arranca la conversación. Dios es el que busca al hombre. Dios es el que busca a Adán. Dios es el que busca a Jacob. Dios es el que busca a cada uno de nosotros. Y por eso decimos que Dios viene a nuestro encuentro. Y eso es importante en nuestra concepción de doctrina cristiana, porque nos dice que nosotros somos impotentes de poder conocer y encontrar a Dios. Si no fuera que Dios da la primera movida, da el primer paso y Él viene a nuestro encuentro. Y eso nos ayuda a entender de que nosotros, humanamente hablando, no podemos conocer a Dios, no podemos encontrar a Dios, porque nuestra condición pecaminosa nos ha separado y distanciado del Señor, y si no es Él quien toma la iniciativa, nosotros estamos perdidos, porque muchas veces nosotros queremos ganarnos el favor de Dios, ganar puntos con Dios, pensar que podemos hacer algo, cuando en verdad somos impotentes con ello. Esto me recuerda a aquel individuo de 70 años que llega al gimnasio y le dice al entrenador: señor entrenador, ¿qué máquina me recomienda que use para impresionar a una chica de 30 años? Y se lo queda viendo y le dice: le recomiendo que utilice el cajero automático. Impotencia. No podemos acercarnos a Dios por nosotros mismos, pero Dios se acerca a nosotros, toma la iniciativa, y lo vemos en esa primera parte del Evangelio que acabamos de leer en Juan 1:43, donde dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Me gusta ese verbo que se utiliza acá, dice quiso, es decir, Jesucristo toma la iniciativa de salir al encuentro, quiso. Esa es la voluntad divina que una vez más arranca y toma la iniciativa. Así que ese verbo para mí es importante. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla ¿a quién? A ese individuo llamado Felipe, al cual dijo unas frases cruciales que conocemos todos nosotros, y es un simple verbo que dice: sígueme. Sígueme, le dice a Felipe. Y ese es el llamamiento que nos hace Dios. Nosotros crecemos y maduramos en la vida cristiana en la medida de que cuando Cristo sale a nuestro encuentro y nos dice: sígueme, nosotros le seguimos. Y no hay mejor manera de ser un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo, que siguiéndole. Y yo pienso que usted, mi hermano y mi hermana que me escucha, debe evaluarse cada día si usted está en los pasos de Jesucristo, si usted está siguiendo a Jesucristo. Y yo creo que esa es una medida, una vara de medida muy clara, si andamos en sus pasos. Y en la medida que le seguimos, entonces estamos oyendo, atendiendo al llamado divino, y eso nos encamina en ese sendero de crecimiento espiritual. Ahora, el Evangelio dice varias cosas, entre las que venía mencionando, de que no solamente encontró a Felipe y le dijo: sígueme, sino de que Felipe vivía en una ciudad, dice claramente el Evangelio, que es Betsaida. ¿Y por qué mencionamos la ciudad de Betsaida? Porque es una ciudad crucial en el ministerio de Jesucristo. Aquí les puse un mapa donde usted puede ver, ese es Israel, un poco agrandado. Puede ver allá en el centro el mar de Galilea, porque Jesucristo vivía en la provincia de Galilea, que es bien al norte de lo que hoy es Israel, muy lejos, muy distanciado de lo que era la capital Jerusalén, a 120 millas hacia el sur. Y usted ve ahí el globito rojo, espero que lo alcance a ver. Ahí está Betsaida, y un poquito más al sur está el mar de Galilea. ¿Por qué lo menciono? Porque Betsaida, que significa ciudad de pescadores, llegará a ser una ciudad crucial en el ministerio de Jesucristo. Y de allí dice claramente que eran Pedro, Andrés y Felipe. Es decir, esa es la ciudad natal de esos individuos, y eso significa automáticamente que eran pescadores. ¿Por qué? Porque la ciudad está a la orilla de este lago de Galilea,
se le llama Mar de Galilea, pero en verdad es muy chiquitico y es más preciso llamarlo un pequeño lago. Y en ese lago de Galilea Jesucristo hará milagros, como la multiplicación de la pesca milagrosa. Y en la ciudad de Betsaida, que está al noroeste del lago, allí nuestro Señor multiplicará el pan y alimentará 5,000. De allí venían Pedro, Felipe y Andrés. Esa era la ciudad natal, y el Evangelio lo dice con claridad, que esa era su ciudad natal, donde ellos se habían nacido y crecido. Ahora, lo interesante en la historia bíblica es que encontramos que Felipe, cuando encuentra a Jesús, se emociona tanto y se convierte en alguien que llama a otros al Evangelio, porque dice que Felipe halló a Natanael. Me gusta esa frase, lo halló, lo fue a buscar. Y aquí hay varios detalles que quiero subrayar, porque dice que Felipe estaba bajo una encina, estaba bajo un árbol. Y ese detalle va a ser crucial, ya lo voy a mencionar un poquito más adelante cuando Jesús lo traiga a colación. Pero se encuentra bajo un árbol. Y en el Evangelio de Juan, quiero mencionar el Evangelio de Juan. Cuando usted lo lea, usted debe saber que es un evangelio muy metafórico. Es decir, es un evangelio que habla en metáforas, que compara, que toma pasajes del Antiguo Testamento y hace que eso represente algo nuevo en la era cristiana. Es muy metafórico, y la encina va a ser algo metafórico de lo que sucede acá. Y no solamente eso, sino también lo que significaba en el pueblo de Israel. Y eso es a lo que me trae la encina. La encina es el lugar donde los rabinos judíos, como era un árbol muy frondoso, ahí se ponían a estudiar las Escrituras. Y lo que el evangelista San Juan nos quiere decir es que ese individuo, Natanael, era alguien que estudiaba las Escrituras, era alguien que estaba sumergido en el conocimiento de la historia de Israel, su propia historia. Y entonces Natanael, por decirlo así, al presentársele debajo de este árbol, se está diciendo metafóricamente el evangelista de que él estudia las Sagradas Escrituras. Y esto, mis hermanos, yo creo que no podría ser más relevante para usted y para mí. Si queremos crecer en la fe cristiana, si queremos madurar, si queremos conocer mejor al Señor, no hay otro camino más directo que ir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, y conocer a nuestro Señor. Ahí se encontraba entonces Felipe, y como él era estudioso de las Escrituras, dice aquí que Felipe le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Y qué dijo Natanael? Natanael le preguntó: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Buena pregunta. Es una pregunta punzante, es una pregunta acuciante, es una pregunta profunda, porque como decíamos, Natanael es conocedor de las Escrituras. Él conoce la historia, él estudiaba y leía el texto antiguo, por eso estaba bajo la encina como alguien que estudia. ¿Y qué sucede? Él conoce las Escrituras, y cuando ha leído las Escrituras se había percatado que de Nazaret nunca había salido nunca nada bueno. Yo sé que usted y yo escuchamos muy a menudo que Jesucristo se le llama Jesús de Nazaret porque él vivió allí, pero déjeme decirle que si no fuera porque Cristo creció en ese pueblecito, prácticamente Nazaret hubiera desaparecido del mapa. Era un pueblo insignificante, desconocido, pobre, campesino, necesitado, y de hecho era conocido más por revueltas campesinas que por otra cosa. Y ahí vivía Jesucristo. Jesucristo estaba en contacto con todas esas personas, y por eso Natanael hace una pregunta acuciante: ¿es que puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta de Felipe no podía hacerse esperar. Le dice: ven y ve. Ven y ve. Yo creo que la mejor manera que podemos comprobar que el Señor Jesucristo vive en nosotros es manifestando en nuestra vida quién es Él. Me llama la atención que Felipe, que fue quien fue a acercarse a Natanael, Felipe no entra en argumentaciones teológicas, históricas, arqueológicas, sociológicas, de ninguna índole.
Él solo le dice: ven y compruébalo, ven y conócelo, ven y encuéntralo. Porque él había sido transformado al conocer a Jesucristo. Ahora tiene las agallas de decirle: ven y conócelo. Y yo pienso que aunque usted no tenga un gran conocimiento de la Biblia, aunque no sea un experto en los asuntos bíblicos, eso no quiere decir que usted no puede hablar del Señor. Usted puede llevar a personas a Jesús, escuchando el llamamiento del Señor que le dice: da testimonio de mí. Ven y ve son las frases de Felipe para Natanael, quien era conocedor de las Escrituras. Y entonces de esa manera es que Natanael se acerca a Jesucristo. Y miren cómo sigue la historia. La historia bíblica dice acá de que cuando Jesucristo se acercó, Él le dijo: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Cuando Jesús vio que a Natanael se le acercaba, Jesucristo se adelantó, tomando la iniciativa, y dice: ese es un verdadero israelita, alguien que conoce la historia, alguien que tiene fe, que está expectante de la venida del Mesías, aunque no sabía que lo tenía enfrente. Y entonces, cuando se le acerca, Jesucristo le dice esas palabras. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y Natanael, sorprendido, le dijo: ¿y de dónde me conoces? Buena pregunta. ¿De dónde me conoces? Jesucristo nos conoce a cabalidad, a la perfección. Él sabe sus pensamientos, sus impulsos, sus emociones, sus problemas. Él nos conoce. Y así como Natanael quedó boquiabierto diciendo: ¿y de dónde me conoces? Miren lo que Jesucristo le dice: te vi antes de que Felipe te llamara. Note la palabra llamar, llamamiento, cuando estabas debajo de la higuera. Es decir, en ese momento es que Dios trabaja en ese individuo. Lo conoce, lo entiende y sabe que estaba en la búsqueda de la verdad, estudiando las Escrituras como habían hecho muchos otros israelitas en el pasado, para ver en qué tiempo aparecería el Mesías. Y entonces Cristo da a conocer que Él sabe nuestro camino, que Él entiende nuestra condición y que ese individuo, siendo estudioso, Él ya lo había visto. ¿Y qué sucede? Viene la confesión de fe, porque Natanael, estando estupefacto, sorprendido, boquiabierta al ver que ese individuo Jesús sabía tanto de su vida, le dice: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Noten qué frases más profundas. Eso lo llamamos una confesión de fe. Y cuando uno estudia el Nuevo Testamento de forma especial, pero también en el Antiguo Testamento, uno encuentra una serie de frases que confiesan quién es el Señor. Así como nosotros hacemos una confesión de fe con el credo apostólico, que en verdad es tomar frases de aquí y de por allá del Nuevo Testamento, y esa es nuestra confesión. Así este israelita verdadero, Natanael, hace una declaración profunda: tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Y esta confesión, por decirlo así, hace que Natanael simplemente sea no solamente un verdadero israelita, sino un verdadero cristiano. Pero Jesucristo sigue la conversación, y en la conversación Jesús le respondió: ¿crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. El llamamiento del Señor, mis hermanos, tiene grandes cosas guardadas para nosotros, porque aquí Jesucristo hace una declaración que yo creo que debemos reconocer. Cristo apenas está dando un pequeño indicio. Si Natanael está sorprendido, que lo conoce con antelación, Jesucristo le dice: cosas mayores que estas verás. ¿Qué cosas mayores ha hecho Cristo en su vida? ¿De qué forma se ha revelado Dios en su vida? Quizás cuando usted se encontraba en una situación embarazosa, quizás cuando no tenía el dinero para pagar el alquiler de la casa o el pago del carro o cualquier otro compromiso, y Dios se manifestó de una manera singular y única.
cosas mayores que estas veremos. Y todos los que seguimos a Jesucristo podemos decir que en medio de las dificultades hemos visto cómo Dios hace cosas mayores que solamente decir quiénes somos. Cosas mayores que estas hemos visto. Y no solamente termina ahí, les hablaba de la escalera. Dice que Jesucristo agregó: de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir Jesucristo con esto? Como dije, el Evangelio de Juan es bastante metafórico y está haciendo una referencia a Jacob, esa comunicación entre Dios y el cielo, entre Dios y la tierra, esa escalera, solamente que ahora la escalera es Jesucristo. Y Jesucristo nos dice: yo soy aquí para revelar al Padre, yo soy aquí para revelarles quién es Dios. De hecho, unos capítulos más adelante, Él dirá: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces podemos tener la seguridad que Jesucristo es la escalera al cielo, esa escalera que Jacob anticipó allá en Génesis 28, ahora la usa el evangelista San Juan para decir que el verdadero camino hacia Dios el Padre es Cristo. Él es la escalera, y no solamente como decíamos al principio, que Dios se quiere comunicar con nosotros, también Dios sigue viniendo a nosotros, y la forma más palpable y concreta que lo ha prometido es cuando Él dice: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Él está diciendo: yo estoy aquí para ti, yo estoy aquí para bendecirte, para perdonarte, para fortalecerte. Todo esto, este elemento sacramental nos quiere decir que Dios se comunica. Él nos llama, nos invoca, y Él quiere que nosotros respondamos a su llamado. Y en la medida que respondemos a su llamado, Cristo nos lleva por el camino del crecimiento y la madurez. Y ahora que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Continuamos nuestro tiempo de adoración con el himno «Quieres ser salvo de toda maldad». Ay,
Continuamos este tiempo de adoración haciendo un pequeño repaso del catecismo. Volví a traer el catecismo, tal vez no se alcanza a ver bien allí en la cámara, pero si usted está interesado en tener un catecismo donde usted puede estudiar las Sagradas Escrituras y crecer en la vida cristiana, avísenme, tienen un precio muy módico de $5 y queremos que esté en sus manos de tal manera que usted pueda crecer. Pero vamos a hacer un pequeño repaso del catecismo del primer mandamiento. Leamos juntos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué significa esto? Digamos juntos: debemos temer y amar a Dios y confiar en Él sobre todas las cosas. El segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no usemos su nombre para maldecir, jurar, hechizar, mentir o engañar, sino que lo invoquemos en todas las necesidades, lo adoremos, alabemos y le demos gracias. Esto es ciertamente la verdad. Pequeño repaso del catecismo y vamos a seguir repasando otros mandamientos en los próximos domingos, porque como dije, lo que queremos es que usted crezca, madure, conozca más y ponga en práctica lo que está aprendiendo. Vamos a continuar con un tiempo de oración y hoy la frase que usted puede repetir después de cada oración, que yo termine diciendo oremos al Señor, usted responde con la frase: Señor, ten piedad. En paz, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz de lo alto y por nuestra salvación, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por la paz del mundo entero, por el bienestar de la iglesia de Dios y por la unidad de todos, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por esta familia de la fe y por todos los que aquí ofrecen su adoración y alabanza, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros líderes, pastores y diaconisas, por todos los que sirven en la iglesia y por todos los que allí se congregan, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por nuestros servidores públicos, por el gobierno y por todos los que nos protegen, para que sean apoyados y fortalecidos en toda buena obra, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que trabajan por la paz, la justicia, la salud y la seguridad, aquí y en todo lugar, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los que traen ofrendas, los que hacen buenas obras y sirven a su prójimo, por los que sirven en el ministerio de la música y por todos los aquí presentes que esperan del Señor rica y abundante bendición, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por clima favorable para las cosechas, por una abundancia de los frutos de la tierra y por protección para los que la trabajan, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por vernos librados de toda aflicción, enfermedad, peligro o controversia y por ser liberados de la pandemia del coronavirus, oremos al Señor. Señor, ten piedad. Por los fieles que nos han precedido y ahora descansan de sus labores y por ser unidos a ellos cuando seamos llamados en nuestra última hora, oremos al Señor. Señor, ten piedad. La paz del Señor sea con ustedes siempre y también contigo. Oremos como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora recibimos la bendición de Dios Todopoderoso. Y ahora que el Dios de toda potencia, nuestro Señor Dios y Padre, que nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por ustedes, y que el Espíritu Santo los guíe a toda santidad, les fortalezca y guarde ahora y para siempre. Amén.
No tengo mayores anuncios que dar después de haber pasado todo el tiempo de fin de año. Vamos a comenzar un curso de confirmación para jovencitos, niños que se encuentren en lo que se llama middle school, más o menos desde los 11 hasta los 15 años. Vamos a comenzar cada domingo, este domingo que viene, cada domingo a las 10 de la mañana va a ser en la hora de escuela dominical, la hora educativa de la iglesia. Así que si usted tiene algún niño, un sobrino, un nieto que se encuentra más o menos en esa edad de 11 a 15, 16 años y no ha tomado clases de confirmación, por favor, tráigalo a las 10 de la mañana cada domingo. Mientras los niños están en su clase de confirmación, yo voy a tener una clase para los padres para que puedan esperar y no quedarse haciendo nada. Así que va a ser un tiempo provechoso, productivo, y después nos unimos al tiempo de adoración a las 11 de la mañana acá. También les recuerdo que viene la distribución de comida el 23 de enero a partir de las 8 de la mañana, así que si usted o conoce a alguien que tiene necesidad, por favor avísele para que nos acompañe. Y lo último que quiero decir es que en marzo, aunque parece que falta bastante, vamos a estar teniendo una distribución de ropa, así que pronto les estaré anunciando que puede traerla a la iglesia, todavía no, pero esté pendiente, quizás empiece a limpiar su closet, a acomodarlo para poder participar de ello. Les recuerdo también la importancia de sus ofrendas para el ministerio de nuestra iglesia. La forma más fácil es hacerlo en línea. Vaya a la página de nuestra iglesia y hay una parte que dice Give, dar, y ahí puede hacer su ofrenda con toda tranquilidad y seguridad. Vamos a despedir ese tiempo de adoración con el cántico final que se titula Lo que respira, alabe al Señor.